Bienvenidos mis queridos hermanos todos a esta Eucaristía en este día del Señor. Día de alegría, de júbilo, porque hemos venido a alabar y adorar a nuestro Dios y a llenarnos de sus bendiciones. Yo les invito a que nos escriban a través de los medios que ofrece el canal sus intenciones para que oremos por ellas y ofrezcamos esta Eucaristía que tiene todo el valor del mundo por esas necesidades humanas y espirituales que tenga. Alabemos a Dios e iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Cristo, vencedor del mal, del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconciliemos nuestros corazones, mis queridos hermanos, y pidamos a Dios perdón por las veces en que le hemos ofendido, le hemos fallado y sobre todo cuando le hemos fallado al prójimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Compadécete, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Compadécete, Señor, ten piedad, ten piedad. Alabemos a Dios y su grandeza con el himno de alabanza y bendición que la Iglesia cada domingo entona. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras
Oremos. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestras almas están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar, nuestras vidas, nuestro fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que le oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra.
entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor, las tres lecturas nos da cada una de ellas el ejemplo de cómo Dios, a pesar de la humanidad y de la naturaleza de cada persona, utiliza como instrumentos suyos, a pesar de las debilidades, a algunos que son llamados precisamente para servir a Dios desde la vocación y desde el llamado. A Ezequiel Dios le dijo: ve y háblales para que sepan que hay un profeta, te hagan o no te hagan caso. Porque mucha gente se fija es en el instrumento, en la persona y no en el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede pasar incluso en la misma iglesia. Este padre me gusta porque es más guapo, el otro no porque es más gordito y más feíto. Este habla bien y este no habla mal. Entonces, bueno, vamos creando como prototipos y paradigmas y nos quedamos con lo externo, pero no profundizamos en que lo importante no es la persona, lo importante no es lo externo, lo importante es el mensaje. Entonces, te hagan o no te hagan caso, te envío como mi profeta allí en medio de esa gente, le dijo el Señor a Ezequiel. Y Pablo en esa carta a los Corintios también desnuda su ser y su condición más humana. Es una carta bastante sensata del apóstol, incluso algunos llegan a afirmar que es lo más sensible que pudo haber escrito San Pablo con todo y su personalidad como era. Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea por soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así reside en mí la fuerza de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que es una persona débil y que está experimentando en ese momento ataques espirituales. Y sin embargo presume de sus debilidades, porque en esa debilidad es que se va a manifestar el poder de Dios. Es un gravísimo error, por ejemplo, cuando una persona dice: yo no me voy a confesar porque el ser humano, el sacerdote es un ser humano igual que yo y comete pecado igual que yo. Eso es un error terrible. Porque a ti no te importa la figura o la persona que está allí en el confesionario, a ti te importa la gracia que se va a dar a través del sacramento. Y por supuesto que claro que sí, que el sacerdote es más pecador que tú, posiblemente. Y a lo mejor hasta ha cometido cosas peores que tú, pero tiene una gracia y un ministerio que Dios le dio en servicio de la iglesia. Y en eso es lo que nos tenemos que fijar. Cuando hay gente que dice: no, yo no creo en los sacerdotes, es que yo tampoco. Nosotros no creemos en personas. Nosotros creemos en Jesucristo, nosotros creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo. Pero las personas, por supuesto que son necesarias, porque vivimos en la tierra y por supuesto que si Dios va a utilizar intermediarios, va a utilizar a personas de carne y hueso. No te va a mandar un ángel porque tú eres especial. Porque a ti no te gustan los seres humanos, ¿verdad? Te va a mandar un perrito para que te perdone los pecados, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde hay gente que no tolera a los seres humanos, pero es defensora y promotora de los derechos de los animales, por ejemplo. Si nosotros no nos llevamos bien con nuestra propia especie, dudo mucho que podamos defender y promover los derechos de otra especie, que no sea la humana. Tenemos que empezar, ¿no? La ley entra por casa. Tenemos que empezar por valorarnos, respetarnos, querernos los unos a los otros dentro de nuestra misma especie. Entonces, no puedo rechazar al otro, como pasó en el caso de las 3 lecturas que hoy hemos leído, por ser quien es, sino ver la misión que Dios le puso a esa persona. Entonces tú, cuando vas a confesarte, tienes que ver en esa persona a Jesucristo
que lo está utilizando como instrumento para darte el perdón de los pecados, porque además es el único medio que Jesús puso para perdonar los pecados en la iglesia. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, pero a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Esto es palabra textual precisa de Jesús. Es decir, vuelvo y repito, Dios pudiese utilizar a sus ángeles, pero simplemente no le da la gana. ¿Y por qué? Porque Dios quiere poner a disposición de los seres humanos a otros seres humanos para que sean los canales de su gracia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a una persona como instrumento de Dios? A mí no se me olvida, en mi tiempo de teólogo, cuando estaba estudiando la teología allá en México, una vez en un gran encuentro vocacional que hubo en el seminario de Tlaxcala, escuchar el testimonio de un sacerdote que venía de ser pandillero. Y él mostró sus brazos todos tatuados de aquí hasta aquí. Y él decía, yo consumí drogas, yo hice muchas cosas que no debía hacer, porque yo no conocía a Dios. Y llegó un momento de mi vida que alguien me presentó el camino de Dios y me dio Dios la gracia de la conversión, porque yo ni siquiera bautizado era, y pedí el bautismo y recibí los sacramentos. Pero Dios fue tan generoso y tan misericordioso conmigo que al final no solamente me dio la gracia de la conversión y de ser cristiano, sino que me llamó al sacerdocio. Y de ser pandillero, hoy Dios me ha hecho sacerdote. Y recuerdo que él decía que al principio, cuando él entró al seminario, nadie lo creía. Y la gente lo desprestigiaba y lo rechazaba porque iba tatuado o porque venía de las pandillas y sabían quién era. Entonces, como que lo vimos drogándose, que lo vimos haciendo yo no sé cuántas cosas, hoy viene y se reviste y nos va a celebrar la Eucaristía y nos va a hablar de Dios. Sí, Señor, a ese Dios lo escogió. Porque nosotros no somos quienes para cuestionar el instrumento. Si Dios hizo hablar una burra en el Antiguo Testamento, Dios puede utilizar como instrumento a cualquiera, como quiera y donde quiera. ¿Verdad? Entonces no nos quedemos con lo externo, vayamos y trascendamos y vayamos a lo interior, a la profundidad, porque no sabemos si esa persona que rechazamos en realidad es un gran instrumento de Dios. Y le pasó al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney. Nadie lo quería ordenar sacerdote, porque era bruto, no entendía, no le costaba el latín, etcétera. Entonces iba al seminario y no pasaba las materias, y lo rechazaban aquí, lo rechazaban allá. Un obispo con mucha misericordia le dijo, Juan María, ven acá, ¿qué sabes hacer tú? Bueno, el latín, algunas oraciones y algunas cosas, y el rosario que me lo sé de memoria. Bueno, vamos a ordenarte sacerdote. Y lo ordenaron sacerdote solo por eso. Y lo mandaron a la aldea donde ningún cura de Francia quería ir. A Ars, que era un pueblito, una aldea por allá metido, terrible, donde había solamente 3 calles y 3 bares. Y la iglesia la habían convertido en un gallinero, porque no se usaba. Entonces ahí guardaban animales, guardaban las gallinas. ¿Y qué hizo el cura de Ars? Comenzó comprando unos manteles para la iglesia y comprando unos ornamentos, porque él decía, no importa que mi sotana esté roída y esté vieja, pero los ornamentos que voy a utilizar para la Eucaristía tienen que ser los mejores, porque ahí Jesús se va a hacer presente. Y él solito empezó a sacar los animales y a limpiar la iglesia. Y arregló el altar, y le puso manteles, y le puso unas velas dignas. Y empezó a abrir la iglesia, y como abría y no iba nadie, dijo, si nadie viene, yo voy a donde están ellos, pues. Y empezó a visitar las casas de sus fieles. Los hombres todos en el bar, entonces él iba para el bar y los visitaba allá. Las mujeres chismeando detrás de por allá de una cocina, se juntaban todas, ¿verdad? Bueno, ahí iba él también y participaba en el chisme. Y ahí les hablaba de Dios. Así empezó el cura de Ars. Y empezó la gente a ver a ese cura diferente, porque decían, este cura es distinto a los demás curas. Se interesa por nosotros.
viene y nos busca, nos ve, comparte con nosotros. Bueno, vamos a ir a su iglesia, pues. Y empezaron a ir poquito a poco. Después ese cura, que nadie quería ordenar, porque todo el mundo le tenía desconfianza, porque no sabía nada, que lo mandaron a la aldea más perdida y más lejana de Francia, se echaba unas predicaciones que convertía a la gente en masas. Hasta los reyes de Francia fueron allá a escucharlo predicar. Y tuvieron que crear una línea de trenes que fuese directa a Ars, porque la cantidad de peregrinos era impresionante. Todo el mundo quería confesarse y quería escuchar la misa del padre Juan María. Y predicaba y convertía los corazones, porque como en el caso del Evangelio de hoy, a Juan María no le movía la sabiduría humana, no tenía sabiduría humana, sino que tenía la sabiduría divina, la sabiduría que procede de Dios, y eso engancha, eso enseguida uno lo detecta en una persona. Cuando una persona está ungida por Dios y está llena por Dios, se le nota. A lo mejor no tendrá mucha oratoria, a lo mejor no tendrá mucho conocimiento en algunas cosas, pero cuando habla de Dios, habla desde el corazón y habla con pasión y convierte los corazones. Y Dios actúa a través de esa persona, por muy humilde y muy sencilla que sea. Es el caso del Evangelio. Cuando Jesús llega a su tierra, a la sinagoga del lugar donde se había criado, ¿qué decían? ¿De dónde saca todo eso? ¿Con qué autoridad predica? Porque además Jesús no venía de la escuela rabínica. O sea, en la cultura del tiempo del Señor, solamente enseñaban y hablaban con autoridad y eran maestros los que iban a la escuela rabínica, los que eran rabinos, estudiados en el templo, y se especializaban en la Torá, en el conocimiento de las cosas de Dios para poder enseñar con autoridad. Pues Jesús no era rabino, ni era sacerdote del templo, sino que su autoridad no venía de los hombres, sino que venía del cielo, y su sabiduría no era de cosas de aquí abajo, sino su sabiduría venía de Dios. Y ellos asombrados decían, ¿y no es este el carpintero? Pues sí, y seguía siendo el carpintero y seguía siendo el hijo de María. Eso no le restaba autoridad. Siendo carpintero y siendo hijo de María, también era el Mesías enviado por Dios. Y qué bonito como Dios hace las cosas, ¿verdad? Podía venir a la tierra de cualquier otra manera, pero ¿cómo quiso venir? Como un carpintero, como el hijo de María. A Jesús le gustaba que le llamaran así, no le molestaba, no dijo nada allí. Él lo único que dijo es, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer ningún milagro, solamente curó a algunos enfermos. Se extrañó de su falta de fe. Qué terrible, porque miren, si hay algo a lo que yo le tengo miedo después de tanto estudiar el Evangelio es a la falta de fe. Dios, en los únicos casos en donde no actuaba era donde no había fe. Por eso yo le tengo tanto miedo a eso. Porque con fe es el único ingrediente donde Dios hace grandes maravillas en la vida de las personas. Pero si falta la fe, a veces Jesús se abría paso y se iba. Pero en la gente que tenía fe, aunque no fuesen judíos, aunque no perteneciesen como la mujer sirofenicia, a la que Jesús le hace el milagro, no era judía, pero le hace el milagro no por ser judía, sino por tener fe. Entonces, si hay algo que nosotros debemos cuidar y preservar en nuestra vida es la fe. Y saber, mis hermanos, que hay una sabiduría que no depende de aquí abajo. Y esa solamente Dios la da. Una sabiduría que viene del cielo. Y esa sabiduría Dios se la da a sus instrumentos independientemente de quién sea. Dios actúa por encima incluso de nuestra misma naturaleza y a pesar de nuestras debilidades, como dice San Pablo, nos convierte en instrumentos suyos. Qué palabra tan hermosa la que el Señor hoy nos regala. No despreciemos al instrumento de Dios por ser humano,
por tener deficiencias, por tener pecados, por tener debilidades. Al contrario, valoremos que esos son los ángeles que Dios nos coloca en el camino para instruirnos en el camino de la fe, para corregirnos, para aconsejarnos, para acompañarnos. Y tenemos que valorarlos como eso, ¿no? Como enviados de Dios. Que el Señor nos conceda esa gracia y sobre todo que también nos conceda a nosotros ser esos instrumentos que el mundo hoy necesita. No seres extraterrestres ni extraordinarios. Hay gente que todavía anda esperando que vengan los extraterrestres a arreglar las cosas en la tierra. Si no las arreglamos nosotros, no pensemos que va a llegar una nave espacial, ¿verdad? Y va a hacer las cosas milagrosamente, ¿no? Para eso estamos nosotros, de carne y hueso, ¿no? Para mejorar el mundo, para cambiar, para sembrar, para construir. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, nuestros ojos están fijos en Él, esperando en su misericordia. Por todos los que han recibido en la Iglesia, le encargo de anunciar la palabra de Dios, para que sepan presentarlo a todos con un lenguaje cercano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que rechazan toda autoridad, todo magisterio, y pretenden conducirse por sí mismos soberbiamente, para que reconozcan su extravío y depongan su autosuficiencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que escuchemos la palabra de Dios, meditándola en nuestro corazón, y así influya en nuestra vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, haznos dóciles a tu palabra y escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vino de amor, te ofrecemos nuestras vidas. En este pan y este vino de amor, te entregamos nuestro corazón. Te ofrecemos la alegría del que triunfa, te ofrecemos la tristeza del que sufre, te ofrecemos el cansancio del trabajo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con todo tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantarán tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron de tu gloria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, el beato José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Agradezcamos al Señor su infinito amor, su misericordia, especialmente por hacernos instrumento de su gracia con la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo nuestro Salvador esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Deseándole que esa paz llegue a sus hogares, compartan también entre ustedes un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Lamentablemente en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses llegado, te abrazo y me uno a ti y deseo que vivas para siempre conmigo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré, dice el Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo.
cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos con fe y encomendémonos a nuestra Madre Celestial. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Guárdame en tus brazos. Llenos de fe, llenos de esperanza y considerándonos instrumentos de Dios para la salvación de nuestros hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy hacemos la renovación de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, que fue celebrada el 2 de julio de 1899. Con fe y devoción, adoremos a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Soberano Señor del universo y Redentor del mundo, clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios, y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Mucho te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia. Perdónanos y haz que volvamos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos, Salvador nuestro, y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico.
Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera, y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la República del Santísimo Sacramento. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos nos recibas, que no nos deseches, y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor, de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás la apartes de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo y después, por los siglos de los siglos. Amén.